Vale, pues empezamos ya con la entrevista. Primero que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien, estoy muy contento de estar aquí en la muestra enseñando la película Balearic. Bueno, estamos aquí con Gion, el director de la película Balearic. Primero te quería preguntar por cómo te has sentido con la respuesta a los festivales, principalmente porque has estado en Locarno, has estado en San Sebastián y ahora aquí en la Mostra. Bueno, estuvimos en Sitges. Eso, en Sitges, Sí, perdón. bueno, con hoy con Balearic hemos estado estaremos en el Festival de Locarno en agosto, fue el estreno internacional. El estreno nacional ha sido en Sitges y la verdad que me siento muy contento porque son dos festivales muy distintos. El primero tiene una tradición de programar películas más de autor y el segundo más de género. Y entonces que ser aceptado de alguna manera en los dos festivales, pues me ha dado una gran alegría porque, bueno, pues porque dibuja muy bien el tipo de película que hemos hecho, ¿no? Que tiene toques autorales, pero que el género está presente, ¿no? Y es un código que se puede leer en la película. Claro, y respecto a eso, si podrías explicar así brevemente cómo es tu película de cara a la gente que igual no la ha visto todavía. A ver, yo diría que es una película que es misteriosa, que es muy de atmósfera, tal vez es menos narrativa, porque no sigue una narrativa lineal que siga el desarrollo de las vivencias de unos personajes, y es más de, pues, atmosférica, es más de dejarse llevar casi como cuenta un poco estados de ánimo o un viaje por algo que empiezan siendo primero dulce, veraniego, después pasa a ser aterrador, después pasa a ser más comedia, pero sigue teniendo su misterio, ¿no? O sea, es como un viaje por diferentes, que transita diferentes géneros y diferentes, y no sé, situaciones ahí con los personajes. Claro, te quería preguntar también hasta qué punto tú consideras que tu obra puede llegar a ser surrealista dentro de también un mundo actual en el que vivimos que se aleja un poco de lo que es de ser realista en sí mismo. Sí, pues mira, la verdad que me gusta mucho el cine de Buñuel. Hemos querido de alguna manera reinterpretar ese código simbólico y no necesariamente pues atado a lo realista. Y luego, aunque la primera parte de la película sí que tiene que ver con algo más lineal y como literal, el segundo sí que está lleno de esos simbolismos y de estas situaciones que escapan de lo normal, natural, realista. Y hoy en día hacer una peli así, pues no sé, veremos el público cómo responde. Yo respondo a una máxima que normalmente siempre o sea, hago las películas que me gustaría ver y luego ahora veremos cómo eso encaja en el mercado, ¿no? Que es el que se encarga de que el producto llegue a los espectadores, ¿no? Creo que todo el equipo tenemos una sensación de haber hecho algo bonito y luminoso y vamos a ver ahora cómo el público se lo recibe de esa manera, ¿no? Claro, también te iba a preguntar en la línea de que te hayas basado en la película de Buñuel, ¿hasta qué punto consideras que te ha influido en lo que es tu película? ¿Qué cosas crees que tomas directamente del cine de Buñuel? A ver, hay una cosa que del Ángel Exterminador en concreto me gusta. Bueno, hemos visto El Ángel Exterminador de Buñuel y otras películas que transcurren como en un entorno cerrado con más personajes, como Los Muertos de John Huston, como una peli española que se llama Las Truchas de 1981, que no recuerdo ahora el nombre del director. Hemos visto Mamá cumple 100 años de Carlos Saura. Y hemos visto pelis que acontecen en la que se desarrollan entre grupos de personas que están acotadas en el espacio de una casa, ¿no? Hmm. Y de ahí hemos cogido pues diferentes, no lo sé, como pequeñas notas surrealistas que van pasando durante la cena, ¿no? Que se cae una comida, o sea, hemos cogido diferentes situaciones que sí que están sacadas de ahí, pero que luego tú ves pelis como El Triángulo de la Tristeza y también están ahí. Quiero decir que en realidad pues hemos hecho una revisión de muchas películas que acontecen de esta manera y que retratan de alguna manera sociedades decadentes y hemos hecho nuestra propia interpretación de hoy en día llevándola a esta cosa, este sentimiento que hay de que ahora que el mundo está tan globalizado y recibimos información de todas las guerras, todas las catástrofes que pasan en los diferentes países, esa deriva hacia la ultraderecha y todas esas cosas así, y cómo eso acaba afectándonos en el día a día, queramos o no ser parte de lo que, o creamos o no que somos parte de lo que en el mundo acontece más allá de nuestras vidas, ¿no? Claro, De nuestro entorno inmediato. Entonces, claro. bueno, pues más o menos con ese espíritu hemos hecho la película.
Vale, también te iba a preguntar, porque para que hicieras como una pequeña lista, aunque ya nos has hecho una bastante amplia, Sí. de películas que creas que sean como necesarias de ver previamente a ver tu película para comprender, para tener una visión como más holística de lo que es tu obra. Ya nos has dicho algunas, Sí, pero no sé si te ocurre alguna más. yo pensaba en cosas como, me gusta mucho Picnic at Hanging Rock de Peter Weir, que me parece una pasada y quería de alguna manera, no sé si hay algo en nuestra película de aquello, pero sí que me encanta de esa película ese arranque que tiene como súper misterioso, hasta es un colegio de chicas que hacen una excursión y una de ellas acaba desapareciendo en lo alto de una montaña y es todo, no sé, tiene una música fantástica que te va llevando como a lugares, a una luz maravillosa, una fotografía fantástica y es una de las cosas que, a mí que yo veía más, que no sé si eso está en la película, pero una de las que yo más he visto en el proceso de hacer esta película, ¿no? Y luego he visto pues las que te he dicho, sobre todo Los muertos de John Huston también la revisé mucho y El ángel exterminador de Luis Buñuel es un poco la que la que más veces vi en el proceso de la escritura, ¿no? Ahora, justamente en contraposición a lo que estamos comentando, ¿qué crees que es aquello que destacas de tu cine que se diferencie de qué crees que es lo que aportas tú a toda la industria? A ver, yo creo que ofrecemos una... Bueno, yo, los co-guionistas, el equipo que lleva la película a cabo, hemos ofrecido una cosa que es más difícil de ver, ¿no? Que es una película quebrada en dos partes muy diferenciadas, una con un género muy determinado y otra que se escapa a ese género y con pocas referencias a lo que hemos visto anteriormente. Quiero decir que lo que aportamos es, no sé, pues esos actores, la frescura de los actores, el paisaje mediterráneo donde acontece al aire libre la película, esa mezcla como el nadador, ¿no? Que se me ha olvidado en las referencias dártela, pues como ese evocar un viaje de más luminoso a más oscuro. No es que yo estoy aportando pues que he aglutinado muchísimos referentes que al final, ¿no? Como director, pues muchas veces haces eso de aglutinar muchos referentes que te gustan, aglutinar referencias, o sea, perdón, actores en este caso que forman parte de un círculo aquí en la Comunidad Valenciana muy importante del underground, como Héctor Arnau, que es encantante de las víctimas civiles, María Llopis, que tiene experiencia como performer y viene del mundo del postporno, Cristina Rosendinge, Sofía Asencio, que también es performer y hace teatro. O sea, creo que se han juntado muchas visiones, lo que hemos juntado un grupo de personas que para mí es muy talentoso y les hemos dado ahí pues un marco en el que pueden ser estos personajes decadentes que nos hemos inventado, no sé. Creo que eso, que la aportación viene un poco por lo, no sé, por también dos personas debutantes en la película como determinados actores o la banda sonora de Xenia, que no había hecho ninguna película, ninguna banda sonora antes, a pesar de que es una músico con gran talento. Música con gran talento. Estaba la directora de fotografía, que también es debutante. O sea, quiero decir que hay cosas que creo que le han dado una forma de trabajar muy bonita, muy horizontal, que no sé si está en la película, pero que creo que cada uno de los que hemos participado nos llevamos a experienciarnos adentro. Y pues un poco eso, ¿no? Trabajar en comunidad, hacer cosas que nos llenan y dejar ese pozo de reflexión al final de la película. En relación a esto también te iba a preguntar si en tu idea de partida a la hora de pensar en la película, ¿habías pensado de primeras en tener como tantas opiniones de tantas personas? Es decir, hay muchas personas implicadas en el guión, incluyes las perspectivas individuales de cada actor, incluyes a muchas personas en tu propia obra. Sí, 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 me gusta mucho escuchar. Tú a la hora de escogerlo, cuando tienes el privilegio de escoger tus colaboradores, tú les escoges por algún motivo, ¿no? Y una vez que has escogido a estos colaboradores, qué menos, ¿no? Que debatir, y coger ideas, escuchar e intentar detectar qué es lo mejor para la película y aplicarlo, ¿no? Luego y ser consecuente y saber que a pesar de que somos muchos elaborando el guión y luego llevándolo a la pantalla, saber cómo mantener ese tono, ¿no? Que la película tenga una unidad y no se sienta como una cosa deslavazada, de que ha estado sobada por mil manos. O sea, tiene que ser una cosa que yo escucho mucho al equipo. Y por último te quería preguntar si es posible desvelar algún plan de futuro, si tienes a día de hoy algún proyecto pensado al Sí, respecto. hay una película que ha escrito Chema García Ibarra que va a realizar él mismo, pero luego ha escrito otra que él no tiene intención de realizar. Yo he leído el guión, me gusta mucho
Por ahora no sé, no voy a desvelar mucho, Claro. pero sí que tiene que ver con un género. Me ha gustado mucho hacer género, o sea, como la parte de los chavales, los perros, la disfruté un montón. También me ha gustado mucho los efectos cuando hemos tenido que rodarlos y creo que y el ambiente, la atmósfera con los chavales, creo que igual hacemos una cosa de instituto con monstruos y con, ya veremos, Bueno, por pues ahí. nos encantará volver a verte en la muestra más adelante, a ver si es posible. Muchas gracias, pues Muchas ojalá que gracias por sí. tu tiempo. Gracias a ti por tu Y interés nada, y hombre. gracias por venir al cine a ver las películas. Nada, a ti. Muchas gracias. Hasta pronto.